Buenos días a todos, bienvenidos ya a nuestra última clase de Derecho Mercantil de este semestre. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes y que les haya interesado mucho todo el tema de sociedades, que es lo que se ve en Derecho Mercantil Intermedio. Y concluimos el tema de Derecho Mercantil Intermedio con la clase número 17, cuyo tema es legislación aplicable a la empresa mercantil. Como recordarán, en la clase anterior estuvimos viendo lo que era una empresa mercantil y cuáles eran los elementos para que se constituya como tal. En esta ocasión, pues nos vamos a dedicar a ver la legislación aplicable a esta empresa mercantil, dónde se encuentra contenida dentro de la legislación guatemalteca y qué es lo que la ley dice con relación a la empresa mercantil. El objetivo de esta clase es que ustedes como estudiantes identifiquen la legislación aplicable a la empresa mercantil de conformidad con el decreto 2-70 del Congreso de la República de Guatemala, que es el Código de Comercio. Hablábamos de que la empresa mercantil, el Código de Comercio en su artículo 655 nos define que es una empresa mercantil. Y literalmente el código nos dice lo siguiente: se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. La empresa mercantil está reputada como bien mueble. Si ustedes recuerdan, eso lo vimos en la clase anterior, que era la conceptualización que hace la legislación sobre el tema de empresa mercantil. Todo el concepto de empresa mercantil es importante para el desarrollo del tema. Pero lo que parece bastante necesario mantener presente es que la legislación la reputa como un bien mueble, lo cual quiere decir que la hace susceptible de ser enajenada a lo largo de su vida jurídica. El artículo 656 del Código de Comercio nos habla de la transmisión de la empresa mercantil y literalmente nos dice: la transmisión o gravamen de sus elementos inmuebles se regirá por las normas del derecho común. Por eso les hacía la salvedad en el artículo anterior que era importante recordar que era reputada como bien mueble, porque al ser reputada como bien mueble, pues sabemos que está sujeta a todo lo que indique la ley con relación a la apropiación de dichos bienes muebles. La transmisión de una empresa se hará de acuerdo a las formalidades establecidas para la fusión de sociedades si el enajenante es una sociedad. Ya vimos también el tema de fusión de sociedades. Y si quien adquiere o enajena la empresa mercantil es una sociedad, nos vamos a regir a las formalidades establecidas para la fusión de sociedades. Si es comerciante individual, deberá publicarse. Esto es muy importante. Tenemos que saber cuál es la figura que va a enajenar una empresa mercantil. Cuando nosotros sabemos que la empresa mercantil va a ser enajenada por una sociedad, sabemos que el proceso de enajenación se va a dar de conformidad con el proceso de fusión de las sociedades mercantiles. Pero si el enajenante es una empresa individual, entonces tenemos que sufrir un procedimiento diferente y tenemos que hacer la publicación en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en el país, con la anticipación y la forma, nos dice el código que señala el artículo 260. Son las publicaciones normales que se hacen en el diario de Centroamérica y que nos permiten avisar a la comunidad que esta empresa pues va a ser enajenada. ¿Por qué se hace esto? Por todos aquellos terceros que tengan interés, que puedan resultar como acreedores de la empresa o que tengan interés en el futuro que esta empresa representa para sus particulares intereses. Debiendo, en el artículo 60 dice realizarse un balance y el sistema establecido para la extinción del pasivo. Dentro de toda esta negociación tiene que existir un pasivo y debe de existir una forma en que este pasivo debe cumplir con las obligaciones preestablecidas para con terceros. Por lo tanto, debe de hacerse la ubicación del mismo y debe, después de tener un sistema establecido, se debe determinar la forma de la extinción de ese pasivo. El artículo 657 del Código de Comercio nos habla del contenido del contrato.
del contenido del contrato de la transmisión, que es de lo que estamos hablando. Todo contrato sobre una empresa mercantil que no exprese los elementos que de ella se han tenido en cuenta comprenderá el o los establecimientos de la misma, la clientela y la fama mercantil. Recordemos que eso lo vimos dentro de los elementos de la empresa mercantil en la clase anterior. Por lo tanto, el contenido de un contrato de una empresa mercantil tiene que tener detallado todos estos elementos para que no nos quede por fuera alguno de ellos y nos permita no tener una certeza jurídica específica sobre ese elemento y que nos pueda traer consecuencias o problemas legales a futuro por no haber sido contemplado como elemento dentro de una escritura social constitutiva que proteja a la empresa de cualquier gravamen que pueda sufrir en el futuro. El nombre comercial y los demás signos distintivos de la empresa y del establecimiento. Los contratos de arrendamiento, el mobiliario y la maquinaria, los contratos de trabajo, las mercaderías, los créditos y demás bienes y valores similares, solo por pacto expreso se comprenderán en los contratos a que este artículo se refiere las patentes de invención, los secretos de fabricación, el negocio, las exclusivas y las concesiones. Desarmemos esto un poquitito con el tiempo que tenemos. En un contrato de transmisión de una empresa tienen que entenderse que se van a incluir todos los elementos de la empresa. Los elementos de la empresa ya no es un tema de esta clase porque eso lo vimos en la clase anterior y ustedes saben cuáles son los elementos de la empresa. Pero ¿por qué es importante constituirlos dentro de un contrato de transmisión? Porque si nosotros dejamos fuera un elemento de la empresa y no lo contemplamos dentro del contrato, definitivamente este elemento perdió la certeza jurídica y podemos tener una batalla incluso legal bastante grande para poder entender todas las repercusiones que puede tener para este elemento. Y de todos los elementos vamos a tomar como ejemplo el elemento de los contratos de trabajo. Los contratos de trabajo de las personas que trabajen para una determinada empresa tienen que estar determinados dentro del contrato de transmisión, porque el adquiriente o el enajenante va a sustituir de forma patronal a todos estos contratos de trabajo, a todos estos trabajadores y por lo tanto ellos van a tener su continuidad laboral y van a ser respetados a través de sus garantías individuales y de todas las garantías, tanto en la normativa interna como en las leyes internacionales, en las leyes, en los tratados de la OIT que rigen y tutelan los derechos del trabajador, para poner un ejemplo. De igual forma, las marcas, patentes, secretos industriales, eso va a tener que tener una aplicación especial, porque esto va a tener que hacerse una cesión a la hora de la transmisión, va a tener que hacerse una cesión de estos derechos en la transmisión de una empresa. ¿Por qué razón? Porque si nosotros recordamos, todo lo que son marcas, patentes y derechos de autor, pues están registrados también y tienen su propia normativa, que es la Ley de Propiedad Intelectual, y que va a regirse de conformidad con esa normativa. Por lo tanto, no podemos hacer una transmisión común y corriente como transmitir un bien normal de una empresa, transmitir un escritorio, transmitir una computadora. Van a ser dos valores completamente distintos. El artículo 658 tenemos la subrogación. En la subrogación primero tienen que recordar lo que es subrogación y van a recordar lo que es subrogación cuando recuerden lo que es derecho civil y cómo se sustituyen los derechos de una persona en otra persona. Al tener ustedes plenamente claro el concepto de subrogación, van a entender que la subrogación también se da en derecho mercantil. Se da la subrogación porque vamos a sustituir los derechos de una persona o de otra persona, independientemente que la persona sea jurídica o que la persona sea una persona natural. De todas formas, cualquiera de las dos personas es sujeta a derechos y obligaciones y va a tener su propia personalidad. Por lo tanto, puede hacerse una sustitución de derechos y una sustitución de obligaciones a lo largo del tráfico comercial o a lo largo de la vida jurídica. La subrogación en el artículo 658 literalmente nos dice lo siguiente: salvo pacto en contrario, quien adquiere una empresa se subroga en los contratos celebrados para el ejercicio de las actividades propias de aquella que no tengan carácter personal. El tercero contratante podrá, sin embargo, dar por concluido el contrato dentro de los 3 meses siguientes a la publicación de la transmisión, si
si hubiera justa causa para ello y sin perjuicio de las responsabilidades del enajenante. Las mismas disposiciones se aplicarán en relación con usufructo y el arrendamiento de una empresa. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el tercero que contrató con esa empresa se va a sustituir, se va a subrogar al giro que esa empresa está dando por los 3 meses siguientes a la publicación de esa transmisión. Y lo mismo va a suceder con relación a una empresa que se encuentra en usufructo y al arrendamiento de una empresa. Todo esto, cuando ustedes leen su Código de Comercio, van a entender que tiene una salvedad, que tiene una excepción. Y esta excepción es cuando se ha realizado un pacto en contrario entre los terceros y la empresa. En el artículo 659 nos dice la cesión de los créditos. La cesión de los créditos relacionados con la empresa cedida, aunque no se notifique al deudor o éste no acepte, tendrá efecto frente a terceros desde el momento de la inscripción en el registro mercantil. Esto literalmente nos dice la ley. ¿Por qué? Porque los créditos tienen que seguir su marcha jurídica a través del tiempo y no pueden desvanecerse por la transmisión de una empresa, porque las personas contratantes definitivamente tienen que tener los resultados comerciales para los cuales contrataron con esta empresa, pudiendo en todo caso asumir las pérdidas necesarias, pero a través de un proceso legalmente establecido que les brinde certeza jurídica a través del negocio comercial. En este sentido, estos créditos y la inscripción de los mismos tiene que hacerse a través del registro mercantil. Sin embargo, el deudor quedará liberado si paga de buena fe al enajenante o de la misma forma al usufructuario, cuando hubiera un usufructuario en una empresa, ¿verdad? Los créditos deben de ser cancelados de todas formas. El artículo 660, 656 y el 660 nos van a hablar de la responsabilidad que tengan los socios frente a terceros dentro del negocio comercial. Nos van a hablar también de la orden de embargo contra el titular de una empresa en el momento de incumplimiento de un crédito y de sus respectivas responsabilidades sociales. También nos hablan del 662 al 663 de la paralización de actividades que se puede hacer cuando la empresa deje de ser explotada, y la prohibición de concurrencia, que quien enajena una empresa debe abstenerse durante 5 años siguientes a la transmisión de iniciar otra nueva por su objeto de ubicación y demás circunstancias que pueda desviar la clientela de la empresa legalmente constituida con anterioridad. Y esto se hace porque dentro del derecho mercantil, si ustedes recuerdan cuando vieron derecho mercantil 1, tenemos que guiarnos por ciertos principios que rigen el derecho mercantil, y entre estos principios tenemos la buena fe, tenemos la verdad sabida, que nos van a permitir a nosotros que no haya una competencia desleal que permita desnaturalizar en todo caso el verdadero sentido del derecho mercantil, que es esa proyección de realizar un negocio jurídico, netamente jurídico, pero sin perjudicar intereses de terceros. Con esto, trabajado el día de hoy, vimos la legislación aplicable a la empresa mercantil. Y con eso concluimos las clases de Derecho Mercantil Intermedio en Derecho Mercantil Avanzado. Primeramente Dios, el otro semestre pues vamos a tener muchos temas interesantes, pero con esto es suficiente para su examen final. Vamos a trabajar únicamente las últimas preguntas de esta clase y con esto terminamos. Nos dice lo primero, que la transmisión de una empresa se hará de acuerdo a las formalidades establecidas para la fusión de las sociedades. ¿Cuáles son esas formalidades, verdad? Y dice, ¿cómo se da la transmisión de una empresa si el ajenante es un comerciante individual? Eso lo vimos, ¿verdad? Cuando era una sociedad la que iba a absorber una empresa, o cuando era una empresa individual. Y por último nos dice, salvo pacto en contrario, quien adquiere una empresa se subroga en los contratos celebrados para el ejercicio de las actividades propias de aquella que no tengan carácter personal. ¿Cómo se le llama esto? También lo vimos con anterioridad. Muchas gracias por su atención. Nos vamos a estar viendo en los exámenes finales después de esta. Les deseo éxitos a todos. Fue un placer compartir el semestre con ustedes. Muchas gracias.